Leeremos en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lucas 13, 6 al 9. De nuevo, mis hermanos, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Déjala todavía este año. No la cortes todavía. Voy a hacer algo. Esta es una parábola que el Señor Jesús dirigió al pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que ellos tenían un orgullo como pueblo. El orgullo era ser el pueblo de Dios. Ningún otro pueblo podía decir lo mismo. Ninguna otra nación, por grande e importante que fuera, podía llamarse a sí misma pueblo de Dios, nación de Dios. Era el privilegio de ellos. Pero también, aparte de ese privilegio, ellos tenían una misión que cumplir. Ellos deberían estar listos para recibir a Jesucristo como su Mesías. Juan, al escribir su evangelio, nos dice que el Señor Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta es una triste noticia, es una triste verdad. El rechazo de ese pueblo al Señor fue terrible. Pero también ellos fueron como una higuera estéril. El Señor vino a buscar fruto y no lo encontró. Nos habla esta parábola de un lugar en la viña. La higuera estaba puesta allí con un solo propósito: que el dueño pudiera comer de su fruto en su tiempo. Esa es la verdad, es la razón por la cual plantamos árboles frutales. Bueno, hay árboles que son solamente para sombra y también son bienvenidos. Pero generalmente cuando plantamos un árbol frutal, pues nuestra esperanza es comer de ese fruto. Así, estas personas escucharon la parábola y tal vez se les hizo extraño a los orgullosos judíos que una higuera estuviera plantada
en un viñedo. Bueno, la verdad es que parece que el Señor les está diciendo, ustedes son solo una parte del plan de Dios. Cumplan con el propósito para el cual fueron plantados. Una razón importante entonces, la higuera estaba ahí porque el dueño quería comer de su fruto. Y realmente el Señor quería también encontrar fruto en el pueblo al cual había venido, al cual había llegado para dar no solamente el mensaje de redención, sino su vida entera, su vida completa, para que de esta manera hubiera salvación y vida eterna. Allí el dueño tomó una decisión. Claro que el dueño podía tener esa facultad en cuanto a la higuera. Claro que sí. Él estaba en su derecho de querer cosechar. Y hay algunos pasajes donde yo veo el afán de Dios también en querer cosechar pues algo bueno, algo importante de parte de su pueblo. Por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, versículos 7 al 10, encontramos las siguientes palabras. Para los que están siguiéndome a través de la Biblia o están anotando los pasajes, lean conmigo Mateo capítulo 3, versículos 7 hasta el 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando aquí algo muy importante Juan el Bautista, el juicio de Dios sobre la gente. Ahí la gente es simbolizada o es semejante a los árboles, árboles que no dan el fruto esperado. Su fin es entonces que ese árbol será cortado. Lo mismo leemos allá en el Salmo 1, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La higuera estaba ocupando un lugar que bien podía ser ocupado por una vid. Sin embargo, el dueño del terreno quiso tenerla allí. Esa es la voluntad del dueño, y él esperaba entonces que esa higuera en su momento le diera fruto. Dice el Señor Jesús que el hombre fue a buscar el fruto en la higuera. No lo encontró. 3 años había estado el dueño esperando comer de ese fruto. En esos 3 años, ¿qué produjo la higuera? Pues nada, absolutamente nada. Cada vez que el dueño fue a buscarla, no encontró nada. Así que tomó una decisión. Le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Fíjese cómo habla. Una sola palabra, córtala, córtala, es decir,
ya no habrá oportunidad para esa higuera. Córtala de una vez. ¿Para qué está ocupando el terreno de manera inútil? Bien, esa era realmente la reacción de un hombre frustrado, de un hombre desilusionado de esta higuera y realmente ya decepcionado, da la orden de que la higuera sea cortada. Realmente, mis hermanos, hay que poner mucha atención en esta parábola. Hay que reconocer que la voluntad de Dios es que su pueblo lleve fruto, fruto abundante, un fruto excelente. Él espera ese fruto. Bien, ya vimos la orden tan fuerte, tan dura que dio el dueño de aquel terreno. Pero luego encontramos una oportunidad más. El viñador pidió un año más para la higuera. Dijo que él le daría un trato especial. Iba a cavar alrededor, la iba a abonar y entonces, tal vez, ya con ese tratamiento, pues la higuera produciría el fruto que se estaba buscando. Sin duda este fue un acto de misericordia, un acto de amor hacia la higuera de parte del viñador, de alguien que pues no ha perdido la esperanza, piensa que con un poco de más atención la higuera podría producir. Entonces, antes de que Dios ejecute sus juicios, Dios da tiempo al pecador, Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Aquí yo veo en la parábola ese carácter de Dios también, el carácter de misericordia, carácter misericordioso, el carácter bondadoso. Dios da la oportunidad a hombres y mujeres para que se arrepientan. Si no ha hallado el fruto que Él quiere en ti, pues es el tiempo para buscar más de Dios, para acercarse más a Dios, para entregarse a Dios, para producir así el fruto anhelado. Es la cercanía con Cristo lo que nos hace fructíferos. Así dijo el Señor: yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan? El que permanece en mí lleva mucho fruto. Y también dijo el Señor: os he puesto para que llevéis mucho fruto, mucho fruto. Así, entonces, mis hermanos, estamos a un acto de misericordia de parte del viñador. Claro, él entendió que si la higuera no producía, ni él ni el dueño aprovecharían nada, porque la higuera se negaría a dar el fruto. Por eso dijo: bueno, vamos a dejarla un año más, y si no da fruto, pues entonces la cortarás después. Un año de oportunidad para la higuera. Respecto a este asunto de la higuera, pues encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 hasta el 14, lo siguiente. Marcos capítulo 11, quiero leerles este pedacito porque también va relacionado con lo que estamos platicando, con lo que estamos diciendo. Marcos 11, 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor Jesús entonces tuvo hambre, fue a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Nos dice el evangelista, no era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, cuando brotan las hojas de la higuera, es señal de que hay higos pequeños. Estos están verdes, pero se pueden comer. Esos higos realmente son el anuncio de la cosecha. Diremos que son las primicias. Y la ausencia de estos frutos en aquella higuera indicaba la esterilidad de la planta. El Señor le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y así ocurrió, según leemos en los versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se ha secado. Realmente, mis hermanos, tenemos que ser muy apegados a la palabra. El Señor habló acerca de que Jerusalén, la que mataba a los profetas, esta ciudad sería arrasada. Y eso sucedió en el año 70. El Señor había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Y así sucedió, así ocurrió en ese año terrible. Ahora, aunque la parábola fue dicha para Israel, debemos verla como amonestación para presentarnos ante Dios con frutos dignos de arrepentimiento. Dios tiene todo el derecho de buscar ese fruto en nosotros. Dijo el Señor que Él era la vid, nosotros los pámpanos, y que el Padre era el labrador. El labrador tiene todo el derecho de venir y examinar las plantas y participar de sus frutos. Así que, aunque esa parábola fue dicha para Israel, podemos tomarla como una exhortación, porque nosotros tenemos una misión, la misión de proclamar el mensaje de Jesucristo. Los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, debemos tener fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros también debemos ir por todas partes anunciando ese mensaje, esa noticia, y el fruto que debemos dar, pues todos lo conocemos, mis hermanos. Hay en nosotros un poder enorme que Dios nos ha dado, el poder de su Santo Espíritu, para que vayamos, para que al compartir otros también tengan a Jesucristo. Y así entonces estaremos también dando fruto en ese sentido, en el sentido de cumplir nuestra misión. Pero también debemos dar otro tipo de fruto, el fruto del Espíritu. Lo conocemos, lo repetimos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etc. Todo eso, y dentro de eso la fe, que es fidelidad, ese fruto del Espíritu debe abundar en cada creyente.
A la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4 al 5. La iglesia de Éfeso desapareció, se le quitó de su lugar de privilegio. Por un momento pensemos, ¿qué sucederá con nosotros? Ya se nos concedieron muchos años en la vida cristiana. Ya pasaron muchos años desde que tomamos la decisión de recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Dios nos ha concedido este nuevo año. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, podemos continuar igual o podemos producir mucho más, mucho más. Podemos ser más útiles en el reino de Dios. Podemos dar más fruto. Podemos avanzar más. Podemos tener planes más grandes, más ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Que en este año que el Señor nos está concediendo, tengamos muy claro que el dueño viene para buscar fruto en nosotros, que lo halle abundante, que lo halle para su gozo, un fruto que sea multiplicado para su honra y para su gloria. Dios nos dé a nosotros ese gozo y ese privilegio, que ese abono que el viñador aplica sirva para que produzcamos mucho más, mucho fruto. En eso debemos gloriarnos, en llevar fruto abundante para su honra y su gloria. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios haga producir en nosotros todo aquello que Él quiere, que Él espera. Y por último, quiero recordarles Apocalipsis 3, 11. Dijo el Señor: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Seamos fieles pese a cualquier circunstancia. Produzcamos fruto donde Dios nos ponga. Dios los bendiga.